Ahí los apóstoles les dicen que el Señor ha resucitado y que se apareció a Pedro. De nuevo aparece esa referencia a Pedro como el principal en la iglesia. Tenemos, por tanto, muchas escenas en los evangelios. Otra que es muy bonita es cuando Cristo ya ha resucitado y entonces en una ocasión ya se apareció a los apóstoles. Ellos andan pescando. Dice Pedro, voy a pescar, y fueron varios con él. Pedro siempre como líder. Están pescando y de repente el Señor en la orilla les dice, muchachos, ¿tenéis algo de comer? No. Y al final les indica dónde pescar y pescan. Entonces San Juan dice, es el Señor. Lo reconoció de lejos. Entonces Pedro se tiró al mar, nadó y llegó donde Cristo. Bueno, pues ya ahí el Señor había preparado algo de comer, comen. Entonces luego se va caminando Cristo con Pedro. Se aparta un poco de ellos y les dice Cristo a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo, le respondió. Cristo le dice, apacienta mis corderos. Luego le pregunta de nuevo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, mis corderos. Y así. Y luego por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Entonces ahí San Pedro ya dice el Evangelio que se entristeció, porque se estaba dando cuenta que el Señor le estaba curando las 3 negaciones. Como Pedro había negado 3 veces a Cristo, el Señor lo está curando de ahí y le pregunta si de verdad lo ama. Entonces casi como con lágrimas le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dice de nuevo, apacienta a mis ovejas, a mis corderos. Ese apacentar es, tú eres la cabeza, tú vas a apacentar a todos los fieles que vendrán después en todos los siglos. Pedro y los sucesores de él, que son los papas. Bueno, esa es una parte, digamos, en el Evangelio, en los 4 Evangelios, más o menos. Pero hay también otros textos del Nuevo Testamento donde se ve el papel de Pedro. Por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles. O sea, ese libro básicamente cuenta la actividad de San Pedro y luego de San Pablo. Por ejemplo, en Hechos 1:15 se nos habla de cómo San Pedro dispone la elección de Matías. Como Judas había sido un traidor y había muerto, para que fueran 12 había que completar ese número. Entonces San Pedro dispone la elección de Matías. San Pedro, que es el líder, el que hace cabeza en esa comunidad. Luego también él es el primero en anunciar, después de Pentecostés, en anunciar a todo el pueblo la resurrección de Cristo. Pedro es el primero, porque es la cabeza, es la roca. Él también tiene ahí un papel, digamos, primordial, como de liderazgo, en ese discurso, en los bautizos, en imponer las manos. O sea, Pedro aparece continuamente. Por ejemplo, nos cuenta también en Hechos 4:8 cómo Pedro da testimonio ante el Sanedrín, ante ese consejo de los sacerdotes judíos. Pedro da testimonio de Cristo ante ellos. Es el primero en darlo. O también el primero que habla en el concilio de Jerusalén. Ese concilio, como el año 47, que se reúnen los apóstoles para ver un tema muy importante, San Pedro también tiene ahí un papel preponderante. Por tanto, vemos que hay muchas escenas del Nuevo Testamento donde aparece San Pedro con esa función única de cabeza de la comunidad dejada por Cristo. Luego es muy interesante darse cuenta que, o sea, el nombre de Pedro era tan raro, pues nadie se llamaba Piedra en aquella época. Como que de repente a alguien le llame, no sé, usted se va a llamar Poste o usted se va a llamar Carro ahora, nadie se llamaba Piedra. Entonces, en el Nuevo Testamento, en las cartas de San Pablo, aparece el original, Cefas o Kefas en arameo. Por ejemplo, San Pablo en la carta a los Corintios, 1 Corintios 15, está hablando de la resurrección de Cristo. Y entonces cuenta cómo el Señor se apareció a Pedro. Dice así, porque os transmití en primer lugar lo que me recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Ven, ahí aparece esa expresión Cefas o Kefas, como se dice en otra pronunciación, porque era tan importante el nombre de Pedro que dejaron el original. O sea, Simón le llamaban todos Cefas, piedra, Pedro en castellano actual. También cuando San Pablo va a ver o sube a Jerusalén, dice que va a ver a Cefas. Y luego, un poco más adelante,
cuenta que él también va a ver a Santiago, a Cefas y a Juan, que eran como las columnas de la iglesia. Eso viene en la carta de San Pablo a los Gálatas. Vamos a ver acá, Gálatas 1:18, dice lo siguiente: luego de ahí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Vemos esa referencia de San Pablo a Cefas, Pedro, o sea, el nombre original en arameo. Y como decía antes, también en Gálatas 2:9 aparece esa referencia. Dice: reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. O sea, San Pablo subió ahí para que le aprobaran si realmente lo que él hacía, el predicar a los gentiles, era algo correcto. Aparece Cefas de nuevo, con Santiago y Juan, los discípulos predilectos, que le ayudaban en el gobierno de la iglesia de Jerusalén en ese momento. Luego aparecen otras escenas, que no da tiempo todas de verlas acá, pero por ejemplo nos pasamos ya a lo que es la tradición de la iglesia, la prueba de la tradición. O sea, no solo en la Biblia, también después, en los siglos siguientes, veían ese lugar primordial de Pedro, o de los papas, que son los sucesores de San Pedro. Antes que nada, antes que se me olvide, resulta que San Pedro se fue a Roma, después de Jerusalén se fue a Antioquía, de Antioquía se fue a Roma, y ahí fue martirizado. La primera epístola de San Pedro dice: os saluda la iglesia de Babilonia. Está escribiendo él ya desde Roma, le llamaban así en ese lenguaje, Babilonia, a esa ciudad corrompida que era Roma. Ahí se fue San Pedro. Y los sucesores de él, de San Pedro, tendrán también un papel muy importante, se llamarán los papas o los romanos pontífices, el pontífice de Roma. Tengo acá en un texto de la carta llamada de Ignacio a los romanos, una carta del año 110 más o menos. Dice: Ignacio, llamado también Teóforo, a la iglesia que ha alcanzado misericordia en la magnificencia del Padre Altísimo y de Jesucristo. Iglesia que preside en la región de los romanos y es digna de Dios, digna de honor, digna de bienaventuranza, digna de alabanza, digna de éxito, digna de pureza, la que está a la cabeza de la caridad, depositaria de la ley de Cristo y adornada con el nombre del Padre. Bueno, es un texto largo. Es un obispo que escribe a la iglesia que está en Roma y todo es alabanzas. Él ha escrito a otras iglesias y como que las regaña un poco, pero en Roma todo es alabanzas. ¿Por qué? Porque Roma es Roma. Es la iglesia donde estuvo Pedro, es la que dirige a las demás. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que le hacían caso a Roma? Pues resulta que ya en el siglo II hay testimonio, perdón, en el siglo I hay testimonio de cómo obedecen al obispo que está en Roma. Por ejemplo, tenemos acá la carta del Papa Clemente de Roma, escribe a los que están en Corinto. Es una otra iglesia diferente de la de Roma, pero le hacen caso porque es el obispo de Roma, el sucesor de Pedro. Resulta que ahí se habían rebelado contra los sacerdotes, que los habían dejado puestos unos, que a su vez habían sido puestos por los apóstoles. Entonces, Clemente dice: por tanto, vosotros los que habéis creado el fundamento de la revuelta, someteos a los presbíteros y corregíos para conversión, doblando las rodillas de vuestro corazón. O sea, San Clemente de Roma, el Papa, el obispo de Roma, da órdenes, exige. ¿Y por qué exige? Porque se sabe que el que está en Roma es el que manda a toda la iglesia. Dice un poco más adelante: si algunos desobedecen a lo que ha sido dicho por él, por medio de nosotros, sepa que se ligarán a un pecado y un peligro no pequeño. O sea, que si lo desobedecen a él, al obispo de Roma, es un pecado y un peligro no pequeño, o sea, un pecado grande. O sea, ya hay conciencia en el siglo I. Esta carta es del año más o menos 97. Quizás usted sabe que después de San Pedro llegaron a Roma como papas San Lino, luego San Anacleto, o también llamado Cleto, luego San Clemente. De hecho, en la misa, en el canon romano se dice Lino, Cleto, Clemente, Sixto. O sea, son los papas siguientes a San Pedro. La tradición entendió que tenía que haber una autoridad, lo cual es lógico. En este canal de televisión hay una autoridad que pone las horas o los programas, si no sería un caos. Por eso es normal que haya una autoridad en la iglesia, no muchas, sino una principal, que luego delega en otros. Pero él tiene autoridad última, si no sería todo un desorden, es evidente. Y luego vamos a decir que los papas son los que se llaman sucesores de San Pedro, del vicario de Roma, del obispo de Roma, el vicario de Cristo, perdón.
vicario de Cristo, Santa Catalina de Siena